Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Hoy nos acompaña una vez más nos acompaña Octavio Montes. Octavio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. ¿Tú qué tal? Estoy atorado aquí silenciando el teléfono. Muy bien. Ya quedó. Me están llegando mensajes de felicitaciones para Octavio Montes. Estás inundando las redes. Ok. Gracias. Pero no te creo. Y gracias por acompañarnos de donde estén, a través de Spotify o Facebook o video televisión o radio. Gracias. Octavio, bueno, el principal razón para que nos acompañes hoy es la presentación de un último libro que coordinas, de una colección que tiene el Colegio de Michoacán en homenaje o digamos dirigido a una colección sobre Michoacán, temas digamos selectos, si se puede decir así, sobre Michoacán. La colección se llama Estudios Michoacanos y ya después se le da su tinte particular, cada coordinador se le da su tinte particular y sobre eso estaremos platicando, pero antes también resulta que se cumplen 20 años del centro de estudios donde elaboras, ¿verdad? El año pasado, sí. De un centro, sí. Que este centro de investigaciones en geografía humana es parte del centro público, de uno de los centros públicos de CONACYT. Así es. Uh-huh. Sí. Eso es, efectivamente. Y pues sobre todo también hablar del Centro de Estudios en Geografía Humana, ¿no? Ajá, y te toca coordinar también ese centro actualmente. ¿Lo coordinas todo? Sí, soy coordinador, sí. Lo coordinas todo y antes de coordinar ese centro también coordinabas el consejo de doctorado y eres el que coordina todo, en que pone en orden todo el colegio al parecer. No, para nada, Carlos. Y si así fuera, pues sería peligrosa esa tarea. Bueno, sí, más que nada vengo a dos cuestiones que van de lo local, digamos, a lo global, porque a final de cuentas se trata de un radio global, aunque lo estamos haciendo desde un lugar. Uh-huh. Pues me gustaría comentar, el Centro de Estudios de Geografía Humana, pues es para todas las personas en América Latina. Hemos tenido estudiantes de América Latina, de muchas partes, uh-huh. y además al formar parte de los centros públicos de investigación CONACYT, con esta oferta que se dan de becas de posgrado, pues también sirve para toda la República, para todos los estudiosos de la República Mexicana. Entonces abrimos convocatoria, ahorita me voy a extender un poco más en eso. Uh-huh. Abrimos convocatoria y los venimos a invitar, uh-huh. a formar parte de esa experiencia, por un lado, y luego por otro lado ya la parte michoacana, digamos, de estudios michoacanos. Uh-huh. Ya es el número 16, voy a hablar un poco ahorita sobre esta colección que se llama Estudios Michoacanos y que en ocasiones ha sido infravalorada, ha estado uh-huh. muy underground dentro uh-huh. de las publicaciones del colegio, pero creo que es muy interesante porque son estudios, es uh-huh. decir, no son obras, no son investigaciones consolidadas, hechas artículos de revistas, sino más bien son pequeños ensayos, preferencias que tiene la gente por los que están estudiando sobre el estado en donde estamos, es decir, Michoacán. Y pues no sé si quieres comenzamos o... Sí, comenzamos. Si quisieras comentar algo más. Bueno, si quieres por lo de los 20 años de este Centro de Estudios de Geografía Humana y cómo es que se vuelve una, no sé si referente o una opción, ¿cómo le llamarías para los estudios de posgrado en el país
y a la vez una sede más para el estudio de estudios, no sé cómo le dicen, de alta calidad en el país. Claro. ¿Es así? Así es, efectivamente. Bueno, si quieres, mira, vamos a tratarlo de hacer un poco más esquemática la cosa. Comienzo con Estudios Michoacanos y ahí involucro después el centro. Okay. Estudios Michoacanos es, como te había comentado, una colección de libros publicada por el Colegio Michoacán, que fue fundado en 1979 por don Luis González. Don Luis González era de un pueblo, San José de Gracia. Hay dos San José de Gracia en Michoacán. Uno es Purépecha, donde hacen las famosas piñas, hay unas piñas vidriadas muy, muy bonitas, y otro cerca de Mazamitla, en Jalisco, que es un pueblo mágico, que le llaman, muy bonito, pero junto está San José de Gracia, que es Michoacán todavía, y él tiene el interés de fundar, en 1979, imagínate cómo estaba Zamora. En Zamora, en las instalaciones de Zamora, funda el Colegio de Michoacán con 2 centros, Antropología e Historia, con un coloquio, que también es muy importante, y posteriormente ya se van haciendo más centros, el Centro de Estudios Rurales y el Centro de Estudio de las Tradiciones, que antes tenía otro nombre, no recuerdo. En 1986, el doctorado en Ciencias Sociales, que es precisamente para gente muy consolidada. Entran gente pues con mucha trayectoria, solamente para ganar el papel del doctorado y tener mayor participación dentro de los centros públicos de investigación, en donde ya se estaba pidiendo y a veces hasta exigiendo, con estas cuestiones de la calidad, el doctorado. Entonces, como dices, en el 79 se funda el Colmich, en el 86 me estás diciendo que el doctorado, y además la primera serie de colección de Estudios Michoacanos. Efectivamente, en el 86 todavía no era presidente del colegio, pero una persona muy, muy emblemática y muy querida, sobre todo también aquí en La Piedad, don Carlos Cerrejón, el doctor Carlos Cerrejón Peredo. Para empezar, en el 2002 funda o hace en La Piedad la extensión de La Piedad del Colegio de Michoacán. La pasa a La Piedad con 2 centros, el Centro de Estudios Arqueológicos y el Centro de Estudios en Geografía Humana. Y en 1986, como dices tú, comienza a hacer esta serie que se llamaba Estudios Michoacanos. No sé si él pensó, bueno, yo sí se lo he preguntado y me dice que pues no se lo imaginaba, que fueran a tener una secuencia pues tan larga en el tiempo, aunque pues muy interrumpida, porque si hacemos la cuenta, son menos de un libro de Estudios Michoacanos al año. Si se hace en 1986, ahorita tendría 30 y tantos años, 33 años, 37 años, serían 37 números, pero nunca fue así. Es decir, era iniciativa de cada centro y de investigadores que estuvieran trabajando en Michoacán. La intención de don Carlos Cerrejón era prolongar la idea de don Luis, de una forma de agradecer con investigaciones del lugar en donde estás, en este caso Michoacán. Comienza el número 1 y el número 2 en 1986, coordinados por don Carlos Cerrejón, y de ahí comienzan otro tipo de temas. A partir del número 3 comienzan otro tipo de temas muy diversos, muy misceláneos, y es ya después que se empieza como a especializar en ciertos temas, ¿no? El tema educativo en Michoacán, el tema político, el tema territorial, y por ahí hay uno, el número 15, dirigido por un tal Carlos Telles, ¿verdad?
en donde es el primer número temático dirigido a la piedad, temas selectos de la piedad. Entonces es una evolución muy interesante porque se ven desfilar un montonal de investigadores que después también van a formar parte de los centros públicos de investigación de CONACYT, porque el Colegio Michoacán es el primero descentralizado. Entonces de ahí ya empiezan a surgir otros, el Colegio Sonora, el Colegio de la Frontera, y se empieza a ver un montonal de investigadores que después iban a ser pues muy renombrados, muy reconocidos, y que se ve en estos números de estudios michoacanos que están a la venta todos, menos el 1 y el 2. El 1 y el 2 creo que están en línea, no estoy muy seguro, pero todos los demás están a la venta y se empieza a ver una evolución muy interesante en Michoacán. Y te empiezas a dar cuenta también cómo va cambiando Michoacán. Interesante que digas que se nota cómo cambia Michoacán. Quizá con la imagen que estás mostrando en tu libro, en este número de Estudios Michoacanos 16º se diría, porque es el lago de Pátzcuaro, pero no tiene agua y es más... Es Cuitzeo, sí. Perdón, Cuitzeo, y se ve hasta seco, digamos, se ve un paisaje desértico más bien. Sí, tiene que ver mucho con, y ya iríamos empezando a ver lo que es la geografía, ¿verdad? Y geografía humana y los estudios que se hacen. Este libro, hay mucha gente que trabaja en el centro y que colabora en el libro, o que estudió ahí. Son algunos trabajos de tesis que todavía no se publican y que ellos ponen a manera de resumen, pero habla de la realidad geográfica y espacial que estamos viviendo. Cómo nos imaginamos un lago y cómo en realidad es un lago. Sí. Es decir, el aspecto territorial, si a cualquier niño le dicen dibuja un lago, le va a poner agua. Y cuando ve esto y le dices esto es un lago, no te cree y no lo entiende. Son distintas formas de percepción, de una percepción ideal, de una percepción histórica, de una percepción creada por experiencias pasadas y una experiencia y una realidad actual fuerte, ¿no? Entonces, por eso me interesó mucho esta portada, porque pues te muestra una realidad paisajística, ¿no? Paradójicamente, a la vez es un libro que se ve elegante, se ve bonito. Ya todo junto, en su presentación se ve bonito. Paradójicamente, porque pues tenemos un lago seco y quienes pasamos cotidianamente junto al lago de Cuitzeo, pues podemos constatar que ya está más seco que nada. Y desde que llegamos a Michoacán, quienes venimos de fuera, desde hace 20 años ya se hablaba de que ya estaba siendo un lago muerto, ya se hablaba de un lago muerto, había quienes decían que sí, quienes decían que no, pero diríamos que llevamos 20 años, por lo menos considerando que ya está seco ese lago. Pátzcuaro también. Sí, los dos. Y tiene que ver mucho también, como dices tú, con la visión que vamos teniendo los que venimos, sobre todo del oriente, hacia el occidente, Ciudad de México, Puebla, todos los que venimos de este lado, entramos por esa carretera. Bueno, algunos entran por Querétaro, ¿verdad? Pero quienes entran por esta parte de Morelia pueden ver el lago. En ocasiones y en ciertas partes sí se le ve agua, el de Pátzcuaro está peor, pero bueno, estamos hablando de situaciones reales y que nos presentan cambio climático, malas políticas públicas, toma de malas decisiones, y precisamente podemos ver en la geografía diferentes términos, ¿no? El de territorio, el de paisaje, el de región, etcétera. Y aquí lo que vemos es territorio. ¿Por qué territorio? Porque estamos viendo el espacio politizado a partir de políticas públicas, de las decisiones que se toman sobre ese espacio,
sobre la lucha sobre ese espacio y sobre las problemáticas que genera y las desigualdades que generan ese espacio, ¿no? Quienes te conocemos sabemos que a ti te apasiona el asunto de la cultura política, pero dado que estás en un centro de geografía, se te invitó a ello y tomaste seriamente la invitación y eres una de las personas que estudia bien el asunto del territorio. Y no solo eso, también das la materia por ahí de epistemología de la geografía humana, es decir, te comprometiste con el proyecto de el Centro de Estudios en Geografía Humana, que además, hay que decirlo, se distingue de otros centros en geografía en el país, porque este es el único, al menos en la nomenclatura, enfocado a la geografía humana, porque hay otros en geomática, ciencias de la tierra, geografía del paisaje, otras geografías, y este es el que intenta enfocarse en geografía humana, y de eso dan testimonio también los compañeros que vienen de antropología o sociología, o carreras que tienen que ver precisamente con el estudio de las humanidades. Sí, la geografía humana es, pues yo creo, un punto coyuntural en términos de unión entre la geografía y las demás ciencias, porque no es solamente el estudio de la Tierra, como ciencias de la Tierra o como geografía física, sino es el estudio de los seres humanos sobre la superficie terrestre. Y entonces vemos aquí una cuestión interdisciplinaria. Y eso es algo muy importante en lo que nosotros estamos viendo. Si no, yo como antropólogo pues no podría ser coordinador de geografía por ser antropólogo, ¿verdad? Pero se ve esta situación a partir de dos personajes. Hay un geógrafo francés anarquista, es que eso es muy interesante además, que la geografía humana tiene muchos aspectos de la geografía francesa, otros de otros lados, pero la geografía humana, desde la geografía francesa, con Elisée Reclus, que también hay una cátedra, el Centro de Estudios en Geografía Humana tiene una cátedra que ahorita está coordinando con otros centros de geografía, Marta Chávez, la doctora Marta Chávez, que es precisamente este análisis de una geografía política y de una geografía humana política. Elisée Reclus era anarquista, y Elisée Reclus veía como importante la interacción humana y la política, y la interacción de los seres humanos en el territorio y las cuestiones políticas del territorio y análisis territoriales. Y bueno, como ya muestra de tu interés sobre el territorio, es que en geografía podemos estar hablando de espacio, de geografía misma, y tú te vas más por el concepto de territorio, como que te acomoda mejor, ¿verdad? Sí, bueno, es que depende. A mí también me gusta mucho el de espacio, porque es más, yo creo que el de espacio es el punto de partida, y te digo, como doy epistemología a la geografía, creo que espacio es una de las generalidades más importantes para ver. La geografía marxista te habla de espacio, a pesar de que son territorios o de que haya regiones o este tipo de cuestiones, espacio, y el espacio como un producto, como la interacción de clases sobre este espacio. Yo aplico territorio por lo siguiente, en este libro, y me interesa mucho los aspectos políticos y territoriales, porque las divisiones territoriales son más políticas, en muchas son más exactas y más precisas. Las regiones tienen fronteras, pero son fronteras muy porosas. Es decir, si vemos, por ejemplo, la frontera de México con Estados Unidos, si la vemos desde el término o desde el punto de vista territorial, sí vemos diferencias de lenguaje, diferencias en los límites políticos, vemos claramente una división en un río, en un muro, en muchísimas cosas. Si la vemos desde el punto de vista cultural, o si lo vemos desde
desde esta mirada regional, podemos ver que hay una región en donde San Diego, Tijuana, Mexicali, Calexico, Reynosa, todas estas, Brownsville, estas regiones, la gente va y viene, transita, son más porosas, son más... La región fronteriza México-Estados Unidos es una cosa que no se puede ver mucho. Y aquí lo que me interesaba era ver estas políticas de Estado, estas políticas del Estado de Michoacán y del Estado Nacional Mexicano sobre este territorio que es Michoacán. Un territorio con muchas regiones. Y esa regionalización también ha sido muy politizada a través de producción. Podemos ver que pues, unas regiones están súper sembradas de aguacate, unas regiones son agaveras, desgraciadamente, unas regiones son de berries, unas regiones son de melones, unas regiones son de extracción de madera. Y esas regionalizaciones también son políticas y también van haciendo divisiones políticas muy, muy importantes, ¿no? Y ya para entrarnos al asunto de cómo se puede entender el territorio, porque vas coordinando este libro e invitas a los autores para platicar de ello, si quieres ya nos platicas de uno por uno, pero nada más para darnos una idea, en la temática manejas, para empezar, tu introducción donde haces precisamente a esa exposición que hiciste hace un momento de los diferentes números de estudios michoacanos del 1 al 16. Luego pasa por lecciones gubernamentales, aprendizajes ciudadanos, participación, no sé si es participación social en Pátzcuaro, Michoacán. Organización, es un capítulo. El segundo es organización y dinámicas territoriales en las tenencias de Morelia del siglo XXI. Uno más, este es interesante también, todos son interesantes. Por ejemplo, de que acabo de comentar de las tenencias, ya ahorita nos platicarás, pero resulta que Michoacán es el único estado, entidad federativa donde existe la figura de tenencias, ¿verdad? Ahorita no lo confirmas, si sí o no. Sí. Pero este otro también está interesante, vámonos haciendo si quieres por partes. Y platicamos primero esta primera parte del libro. Y está este capítulo llamado Movimiento Democrático del Magisterio en la región Zamora. Interesante también eso porque están hablando precisamente de un movimiento social como puede ser el movimiento de los profesores en Michoacán, que es un movimiento fuerte, sólido, y ya tú nos dirás si sigue siendo fuerte, sólido. En estos momentos como que parece que están muy tranquilas las cosas con este sindicato o esta sección en Michoacán, pero ya nos dirás tu impresión. Pero si quieres, platícanos esta primera parte de este libro. Sí, la primera parte, los tres autores no forman, ninguno de los tres, desgraciadamente, ya no forman parte del Colegio Michoacán. El primero es Pedro Velázquez, fue estudiante, ahora es egresado del doctorado en Ciencias Sociales. Él es antropólogo, antropólogo social, y él trabajó en la época de Lázaro Cárdenas Batel y como gobernador. Cuando era gobernador, sí, como gobernador. En estas participaciones por regiones del estado de Michoacán para hacer participación civil. Participación civil sobre las ciudadanías que había en el estado de Michoacán. Él se centra en la de Pátzcuaro, pero él estuvo en todas las regiones, él fue coordinador de todas las regiones. La de Pátzcuaro le parece muy, muy importante, muy interesante por los acuerdos que se tomaron, porque ahí en algún momento, está, ¿verdad? Pero en algún momento había una participación muy fuerte por parte de la familia Cárdenas, está el CREFAL, y pues también hay una fuerte presencia del grupo Purépecha. Entonces es muy importante ver un paisaje también utópico en esos aspectos de organización.
Lázaro Cárdenas Batel, antropólogo, llega con una visión de diálogo. Hay una apertura, debemos de recordar que era la época en la que gana Fox la presidencia, se rompe con el PRI y Lázaro Cárdenas Batel del PRD llega y también hace esta ruptura con el PRI y comienza este proceso democrático, iba a ser comillas, pero bueno, es democrático. En estos momentos así se ve, así se toma y es la puesta en marcha de esa ilusión. Ya no solo es ilusión, sino es poner en marcha varias cosas, varios programas. Muchos sí se quedan como ilusión, no se los voy a contar el final de que plantea Pedro Velázquez, pero más que nada es ver cómo se va organizando esta sociedad a partir de regiones. Pero esto es muy importante, no creas que me estoy contradiciendo, que estoy diciendo territorio y regiones. Lo que pasa es que muchas veces el gobierno divide por regiones, pero territorializa, porque dice de acá a acá, cuestiones de vocación productiva, cuestiones de políticas públicas, cuestiones de delegaciones, y aquí ya estamos hablando de una territorialidad regional o llamada región, solo por atender a ese llamado natural o de división social o cultural, pero realmente es un territorio, ¿no? Es una territorialización estatal. Fíjate que me conocer a Pedro Velázquez cuando era funcionario estatal, como dices, en ese periodo 2002, 2008 más o menos, sí. Periodo de 6 años. Exactamente. Y estaba de funcionario en la CEPLAD, en la Secretaría de Planeación y Desarrollo. Exactamente. Y estaba coordinando, como dices, los CEPLADEMUN, que era esa CEPLADE, pero dividida en regiones, como dices. Era interesante cómo es que a fin de cuentas, no sé qué figuras manejaban ellos, cómo les denominaban, pero a fin de cuentas generaban asambleas regionales. Así es. Y entre los mismos productores o los mismos actores, en esas asambleas decidían qué proyectos aportar con recursos, y esa es una parte importante para que funcione ese programa, que cada CEPLADE o CEPLADEMUN, o bien Pedro Velázquez y su equipo tenían recursos para financiar y podían decir, nos comprometemos con ese proyecto, porque no había que estar yendo a Morelia para estar viendo si se conseguían los recursos, sino que ellos tenían la autoridad para manejar esos recursos. Claro, y tristemente, digo tristemente porque creo que era muy buena idea, tristemente por cuestiones políticas, pues este tipo de organización que llegaba, sí, realmente llegaba al pueblo, se viene abajo por cuestiones políticas y divisiones políticas, por candidaturas, ¿no? Había quienes seguían promocionando la CEPLADE muy al estilo de Cárdenas Batel, y el gobierno que entra después, también del mismo PRD, pero con Leonel Godoy, pues hace un poco a un lado, sí, lo sigue desarrollando, pero de otra manera, como suele suceder en estas cuestiones sexenales, lo empieza a desarrollar de otra manera, se le empieza a quitar fuerza, se le empieza a quitar esta credibilidad a estos recursos, a esta gran suma de recursos, se les empieza a dar a otras cosas, y pues bueno, terminan por desaparecer a la larga, ¿no? Sí. Bien, el segundo capítulo. El segundo es muy interesante, es estudiante, antiguo estudiante, ahora está en el CIDE. No sé si esté bien decir ahorita CIDE, pero está ahora estudiando el doctorado en el CIDE. Mayra Berenice Espinosa, alumna del Centro de Estudios en Geografía Humana, que analiza la organización y las dinámicas de los territorios vistos como tenencias en Morelia. Las tenencias, no sé, probablemente solo sea Michoacán que se le conozca con este término. En Puebla se llaman juntas auxiliares, pero al final de cuentas tiene esta cuestión territorial y local de autogestión
gestión política, muy poco presupuestal, creo que ya no hay o no se maneja presupuesto. Ya ahorita lo repasaré con la lectura de de Berenice, pero es muy interesante estos movimientos de las tenencias en el siglo XXI, porque ya tomamos el siglo XXI como que apenas estamos empezando. No. Ya llevamos bastante del siglo XXI, ya vamos a acabar el primer cuarto del siglo XXI. Entonces, habla sobre esta participación que también tiene, o sea, más que nada se trata de participación ciudadana y participación desde abajo hacia arriba, que trata de influir en mayor o menor medida, como el caso de Pedro, como el caso de Berenice. De una vez me paso al caso de Arafat también. Es decir, son movimientos que surgen desde abajo, sin lugar a dudas, promovidos en ocasiones por políticas públicas, muy cierto, pero a partir de una visión de organización local. Y estas organizaciones locales van transmitiendo y van mostrando importancia a los gobiernos sensibles, que no todos los gobiernos son sensibles a estos movimientos, y van creando políticas públicas muy interesantes. En este caso, pues es el vaivén de las transformaciones de tenencias y cómo las ciudades van quitándole esta fuerza de las tenencias y pues las van convirtiendo ya en parte de esta, sobre todo Morelia, de esta zona metropolitana, las empieza a absorber en muchos sentidos y comienza a tomar decisiones de acuerdo a las políticas de las urbes, en este caso Morelia, y comienza a crear lo que para ellos es necesario económicamente en esos territorios, ¿no? Centros comerciales, cotos de vivienda, carreteras, conexiones, servicios, en fin, en ocasiones en detrimento de las poblaciones locales. Y Josué Arafat, también estudiante de doctorado en Historia en la Universidad Michoacana, estudió con nosotros, también la maestría en Geografía Humana, pues sobre el movimiento democrático en Zamora, que fue un movimiento precisamente en Zamora, en esta región que se le llama, pero también es territorio de Zamora, estas movilizaciones espaciales y cómo fueron tomando guía de 1989 al 94. Este sí es, digamos, un proceso más inmediato, pero histórico, sobre estos cambios. Lo que me preguntabas, de forma rápida, yo no sé demasiado, no he estado, he tenido varios estudiantes, Saúl Fano, varios estudiantes que de alguna manera han estudiado, pertenecido a los movimientos magisteriales, y yo creo que podrías invitarlos a ellos te podrían dar un panorama muchísimo más especializado al respecto, pero creo que pues se está pactando, no sé en qué vaya a acabar esto, pero pues debemos de recordar que el gobernador que se pensaba, Morón, y que acabó siendo el actual gobernador de Michoacán, Ramírez Bedoya, se pensaba primero en Morón, que era principalmente un líder, maestro de magisterio, y pues bueno, es un movimiento muy interesante en Michoacán, controvertidísimo, pero muy interesante, y creo que vale la pena estudios y aterrizajes. A final de cuentas, todos estos son temas muy importantes para la geografía humana, para que veamos que no solo la geografía humana es estudio de la tierra, de las piedras, o como llegan algunos alumnos pensando que es saberse las capitales, ¿verdad? Hablabas de cualidades del Centro de Estudios de Geografía Humana, que tiene su maestría en Geografía Humana y ha recibido estudiantes de América Latina, desde luego de Michoacán, y además una cualidad más, diría yo, que varios de los chicos estudiantes de esta maestría están en activo en algún movimiento social. Eso también es interesante. Sí, claro. Y como dices, Fanon es uno de ellos, Josué Arafat también es otro más, los dos en el movimiento magisterial.
Y sí, te comentaba que al menos yo percibo que en estos momentos están muy tranquilos. Platicaba con una profesora que es de la CENTE y dice, pues ya no nos dejan tomar las vías férreas, que nos funciona muy bien, dice. Por eso te decía que están pactados, ¿no? Están, ajá. Y ahorita les están diciendo a ellos como sindicalizados, no, ahorita esto de tomar las vías, no. Claro. Y lo hemos visto, me parece, ¿no? Al menos desde que entró este gobierno, no ha habido toma de vías. No, ni al parecer tampoco paros o así, periodos largos que no trabajaban, huelgas, paros y todo este tipo de cosas, parece que no ha habido. Es más, creo que es de los discursos que se dan en el actual gobierno es ese, ¿no? Que ellos sí han logrado, pues si no pactar, dialogar con el magisterio, con la CENTE principalmente en ese aspecto, ¿no? Bien. Y el capítulo rápidamente de Berenice, rezándome un poco, es que hay una parte que a ti seguramente te interesa mucho, el asunto de la autoridad local de estas tenencias. ¿Existe tal o cómo es ahí el asunto? Bueno, las cuestiones de las tenencias, y creo que es muy importante, yo fui lector de la tesis de Berenice. Algo muy importante es ir viendo cada una de las tenencias. Ella habla de manera muy general, para que uno vaya teniendo, ya su tesis está muchísimo más centrada en algunas tenencias. La que me acuerdo es Santa María Guido. Si está oyéndonos, hay que nos sople con las otras tenencias. Ella está hablando de las tenencias más cercanas a Morelia, y muchas de ellas ya dejaron de ser tenencias. Y pues ya forman parte de la ciudad, ¿no? Y luego regresan a ser tenencias de acuerdo a diferentes políticas. Pero la cuestión es que sí, los gobiernos locales toman decisiones sobre aspectos tradicionales en muchas ocasiones, sobre todo aquellas tenencias que son o que han tenido un exponencial rural o en términos rurales, de producción todavía de tipo de producción rural. Entonces, con la demanda y con el crecimiento de las manchas urbanas, pues lo que se pretende precisamente es eso, ir borrando estas decisiones locales que en muchas ocasiones van en detrimento de lo que ellos conocen o piensan que es el progreso. Y el progreso o el desarrollo, que le llaman también, hay que ver esos desarrollos en términos de espacio y de fuerzas que están jugando. Es muy interesante ver que pues son juegos políticos, ¿no? Y a final de cuentas, pues el poder local que han tenido las tenencias va desapareciendo. Bien, y vámonos entonces a la segunda parte del libro. Vamos a obviar ese primer capítulo, y el segundo dice: notas sobre cambios de uso de suelo, fraccionamiento y licencias de construcción y en el caso de Morelia. Están refiriendo al caso de Morelia. Sí. Ese es un capítulo. El otro es, y aquí solo son 2 capítulos en esta segunda parte. No, 3, perdón. Son 3. Estamos obviando el primero. Territorios hidrosociales y segregación en el periurbano de Morelia también. Son 2 trabajos sobre Morelia. Y bueno, si sumamos el Berenice, son 3 trabajos de Morelia. Es que finalmente Morelia es la capital, así que como que acá también alcanza a dominar Morelia. Sí, hay algo que sí me gustaría también aterrizar. Este libro fue hecho a partir, porque todos los que participamos, a excepción de Pedro tal vez, hemos participado dentro del Centro de Estudios de Geografía Humana. Hay diferentes líneas de aplicación y generación del conocimiento que nos piden los centros públicos CONACYT. Entonces, esta línea de generación y aplicación del conocimiento se llama Procesos Territoriales Urbanos, Económicos y de Políticas Públicas. Entonces, como tiene este nombre de la cuestión urbana, y no es tanto que nos dediquemos solo a estudiar cuestiones urbanas, sino más bien
estos procesos de urbanización y en ocasiones resistencias a estas urbanizaciones, pues es normal que salga a flote Morelia, ¿no? Sobre todo porque pues es la única, bueno, es una ciudad, pues muy importante en esos términos, tanto de tamaño como de historia, como de políticas públicas, porque es una capital de estado, porque ya tiene una zona metropolitana, es una ciudad más o menos grande, y en donde se viven la gran mayoría de los procesos de urbanización. Yo creo que sería muy interesante ver también el proceso de urbanización, por ejemplo, en Lázaro Cárdenas o en Uruapan, ¿verdad? Pero bueno, Morelia sale 3 veces porque es un ejemplo idóneo, ¿no? Sobre todo en este capítulo que dices, por cierto, Norma Angélica Rodríguez, que es la que, digamos, coordina este capítulo, es muy interesante porque ella trabajó con Pedro en Ceplademun o Ceplade. Trabajó con Pedro y luego entra con nosotros al Centro de Estudios en Geografía Humana y luego estudia el doctorado en la UNAM, en el SIG en Morelia, y es donde empieza a ver estos procesos urbanos, territoriales, de fraccionamientos, construcción y prácticas que benefician en la gran mayoría de las ocasiones a los grandes proyectos o a las grandes, pues le podríamos llamar industrias de la construcción. Y fíjate que ya que lo comentas, esta Angélica resulta que ya tiene bastante experiencia en esta vida pública. Ya la has invitado también en ocasiones. Sí, además de esto que comentas, que estuvo en Ceplade, no sabía. También estuvo de directora en el Centro Estatal para el Desarrollo Municipal, CEDEMUN. Además, un CEDEMUN que también, como la Ceplade, llegó a tener recursos para financiar proyectos, en este caso de nivel municipal. También se acabaron esos recursos, también se acabó el CEDEMUN como referente de recursos y todo volvió a centralizarse en el estado y en la capital, en Morelia. Y ya que estamos hablando de CEDEMUN, platícanos sobre el capítulo que se llama Participación Social para el proceso de modernización municipal. No, aquí el asunto es precisamente hablando de CEDEMUN, donde esta Angélica participó como una de las directoras. Era el Centro Estatal para el Desarrollo Municipal, con 5 direcciones, y Angélica ocupaba una de esas direcciones, el de profesionalización, si no me equivoco. Incluso se encargó de publicar algunos manuales para mejores gobiernos, para buenos gobiernos en el estado. Y resulta que CEDEMUN se cierra en el 2019 con la salida, un año antes de que iba a salir Silvano Aureoles. No es cierto, como que a mediados del gobierno de Silvano Aureoles se elimina el CEDEMUN por un asunto presupuestal. El Centro Estatal para el Desarrollo Municipal, que lleva 40 años trabajando para la modernización de los municipios, pues se viene abajo, y con eso tal parece que se acaba la política pública en desarrollo municipal, al menos para su profesionalización, para hacerlos eficientes. La verdad es que también hay que decirlo, como que se extraña poco, quizá porque se fue desmantelando de poco a poco, porque en sus buenos años tenía presupuesto, tenía recursos. Claro. Tú llegabas al CEDEMUN y podías pedir recursos, y después se le quitaron esos recursos, como comentas que también al CEPLADE, y entonces, pues ya entonces, ¿para qué queríamos al CEDEMUN? CEDEMUN, que a fin de cuentas se asumió como nada más está capacitando a los municipios, esas tareas las puede hacer otra dependencia, y efectivamente se le pasó esa tarea de capacitar a los municipios a lo que fue después el Instituto de Planeación del Estado de Michoacán, ahora se llama de otra manera. Y con este gobierno de Ramírez Bedoya se vuelve a instituir el Centro Estatal para el Desarrollo Municipal, aunque apenas está como que tomando camino. A partir de este año, especialmente este año, se retoman lo que el CEDEMUN trabajó desde el 2008 en Michoacán. En ese entonces se llamaba Agenda para el Desarrollo Municipal, que a fin de cuentas es un programa federal, bajado a través de los CEDEMUN de cada municipio, los centros estatales para el desarrollo municipal de cada entidad federativa.
y ese a su vez generaba coordinación con las universidades públicas y privadas para trabajar con los municipios para intentar, mediante una vía más, la modernización de esos municipios. Y ese es el trabajo permanente que se tiene con los municipios, modernizarlos, y resulta que en Michoacán, ¿qué trabajo ha costado para que se modernicen? Sí, claro. Te dejé hablar porque tú eres el que escribió ese capítulo y además pues el que mejor conoce esta cuestión de las venas del Sedemún, ¿no? Y bueno, finalmente, pues territorios hídricos sociales y segregación en el periurbano, usan este término de periurbano. Principalmente son 3 personas, ninguno de los 3 ha estado en el Centro de Estudios en Geografía Humana, pero han sido constantes participantes en nuestro centro, ya sea como lectores, ya sea como pues oyentes de nuestras ponencias, etcétera, que son Cintia Ruiz López, Yadira Méndez Lemus y Antonio Vieira, que es egresado de la UNAM. Y ellos hacen un muy interesante, creo que es la única vez, tal vez hay alguna otra, en donde se habla de otro estado diferente a Michoacán en estudios michoacanos, pero en términos comparativos, como es Oaxaca, ¿no? Y sobre todo porque Michoacán, Oaxaca y Guerrero, pues son, digamos que estos, bueno, Chiapas, son, digamos que estos estados del Pacífico ya hacia el sur, en donde comienza a haber muchísimos problemas y diferenciación de desarrollos geográficos desiguales, o sea, mucha desigualdad en esta toma de decisiones sobre el territorio, y en muchas ocasiones esta invisibilidad que se les da a los pobladores de estos territorios, generalmente indígenas, generalmente pobres, generalmente desplazados, por muchísimas cuestiones naturales. En ocasiones no hay, digamos, desastres naturales, más bien los desastres los provocan las decisiones y humanas, políticas, de que la gente esté ahí en ese momento, en ese lugar, o que se le dé solamente esa opción, porque a veces dicen que la gente lo toma, no, pues es que no les estás dando más alternativas, ¿no? Y entonces se comienzan a generar desigualdades muy interesantes, y no solo muy interesantes, que nos deben de mover a la reflexión y provocar cambios de conciencia y de reflexión, ¿no? Entonces, estos territorios hidrosociales y segregación en el periurbano, que el periurbano es un tema muy interesante que ellos en el SIGA, principalmente en la UNAM, en Morelia, utilizan mucho, y es toda una línea de investigación, ¿no? Estas partes que están en las urbes o en las zonas metropolitanas, a un lado, al costado, a la expectativa de cambios y transformaciones, y son las que sufren principalmente los golpes, ¿no? de las decisiones políticas. Y finalmente, bueno, la tercera parte, una mirada distinta a la relación ejido-zonas metropolitanas. Yo en alguna ocasión te escuché a ti decir, bueno, lo dijiste en términos bastante didácticos, ¿verdad? Diría yo, y dijiste, qué conurbación, ¿no? Pénjamo La Piedad. Esta conurbación Pénjamo La Piedad creo que es muy importante, y es una muestra muy importante de lo que se entiende, y el Centro de Estudios en Geografía Humana ha entendido como estas cuestiones de procesos urbanos, que no solo debemos de pensar el urbano en ciudad, sino también el urbano como un proceso de urbanización, lo que el gobierno piensa que es el desarrollo, a partir de ir quitando cuestiones que él considera como sucias, o como anticuadas, o como pasadas de moda, o como desarrollo a la agroalimentación, este tipo de cosas productivas rurales, y ir pasando a urbanización como una limpia, una modernización en esos términos. Y lo que podemos ver sí es un
una gran, un gran corredor urbano de agroalimentos que sí nos hace pensar en una zona metropolitana, porque a final de cuentas está pensada y hecha, o sea, tanto un paisaje lleno de edificios es tan urbano como un paisaje lleno de monocultivos, lleno de insecticidas y lleno de procesos productivos capitalistas grandísimos. Entonces, eso es lo que se está entendiendo por urbanización. Y si es una zona metropolitana, sí lo es en esos términos. Y eso es lo que hay que reflexionar. A final de cuentas, ya no es un paisaje rural, aunque haya un montonal de siembra, pero es sorgo, que ya no sirve para alimentar a la gente de ahí. Muy poco maíz es el que come la gente que lo siembra ahí. Es decir, ya no está pensado en esos términos de que siembro lo que o consumo lo que siembro, sino más bien todo lo que siembro es para vender. Oye, y comentabas hace un momento de la expansión del agave, entre otros productos. Comentabas del aguacate. En Michoacán en general. El melón en el área de tierra caliente. Las berries, también comentaste. Las berries. Pero en particular en esta zona metropolitana, la Piedad Pénjamo, cómo está abundando el agave tequilero. Y además se da un fenómeno que se veía más hacia Nayarit y otras partes de la denominación de origen. Y en Michoacán me parece que es reciente que ya las grandes tequileras de Jalisco están rentando de terrenos, predios para cultivar su agave hacia el lado de Michoacán. Sí, y claro. Esta misma autora, Leticia Mejía, bueno, también está Ana Belén. Recientemente Leticia Mejía está en trabajo de campo y está viendo cómo es que esos terrenos rentados incluso están bien identificados con una placa que dice cuántos hectáreas están cultivando, no dice rentando, porque eso se sabe ya con las entrevistas, pero interesante cómo es que no es que haya productores de Michoacán, y en este caso de esta zona metropolitana, produciendo necesariamente el agave tequilero, sino que llega el tequilero, el industrial de Jalisco, le dice te rento tus tierras y le paga unos tantos millones de pesos nada más por rentárselo. Claro, ese es todo un tema del capitalismo y de la diferenciación entre un capitalismo industrial todavía de producción y un capitalismo basado en la renta. Y pues no se debe de ver en términos desde el siglo XIX, con el mismo Carlos Marx, pues habla de estas cuestiones de la renta. Y la renta ya digamos que es pues lo de hoy. Yo ya no me voy a hacer cargo de las tierras. Yo ya, a los Estados Unidos, a las grandes empresas ya no les interesa comprar terrenos, ya no les interesa comprar territorios. Lo de hoy es la renta, porque en el momento en que esa tierra me deja de servir o dejo de tener un producto de calidad, porque a veces esos estándares de calidad, Carlos, pues van en detrimento de la tierra. Entonces, en el momento en que sube el ISO o los estándares de calidad y todas estas cuestiones, y esa tierra ya me está dejando de servir, la dejo, la abandono y se las dejo a sus dueños. Y los dueños ya no tampoco tienen mucho que hacer. O sea, el problema de los dueños es darlos a la renta a veces, ¿no? Entonces, hay una persona, José de Jesús Hernández, que trabaja, está en el colegio con nosotros. Él es especialista en esto, pero mucho de lo que él ha comentado, la otra vez comentó, es que el estado de Guanajuato y el estado de Jalisco sí tienen unas políticas de regulación del tequila y se están haciendo políticas públicas, no sé hasta qué medida, ¿verdad? Pero sí de contaminación, de número de agaves sembrados y todo. Pero acuérdense que en medio de Guanajuato y de Jalisco está Michoacán. Y parece que Michoacán es su paraíso, no paraíso fiscal, pero sí su paraíso, su vertedero de irregularidades. Y pues nosotros en esta parte de Michoacán, entre Jalisco y Guanajuato, estamos sufriendo unas consecuencias muy fuertes, ¿no? Y dijiste bien que el territorio también habla de cómo ha cambiado Michoacán
o cómo es que también colección de estudios michoacanos es testigo de cómo ha cambiado Michoacán. Hace 20 años que ya se veía fuerte el cultivo del agave hacia el lado de Michoacán, hacia los 30 municipios con denominación de origen de Michoacán, dominaban los pequeños productores de 6 hectáreas, de 6,000 plantas más o menos, y ahora lo que tenemos es renta de predios de hectáreas. Claro. Oye, y en los últimos 2 minutos, algo que nos comentes del último capítulo, porque además déjame decirte que creo que nos está viendo una de las autoras, Adriana García. Claro, Adriana Martínez. Está con nosotros actualmente estudiando el post, no estudiando, perdón, está en una fase postdoctoral. Está con nosotros trabajando precisamente con la doctora Leticia, y es un panorama de la agroindustria de Michoacán y sus efectos de los pueblos purépechas. Yo quiero decir también que Adriana trabajó con nosotros, estuvo en la maestría, hizo la maestría con nosotros, y siempre ha estado muy interesada en esta parte humana de la producción y de las políticas. En un momento primero con niños en Yurécuaro, que también es una zona muy interesante, de monocultivos y de agroindustria muy fuerte, del trabajo de los niños y el trabajo de las mujeres. En este caso, el trabajo que hacen, que en la presentación del libro en Morelia dijeron que eran hermanas, no, es una casualidad que se apellidan García Martínez, que también es un apellido común, ¿verdad? Pero no son hermanas. Y trabajan precisamente este lado humano de la geografía, este lado humano de las ciencias sociales, que es precisamente el análisis de los pueblos purépechas. Los efectos de la agroindustria en los pueblos purépechas, que tiene que ver con todo esto que hemos hablado, ¿no? Y además Adriana García, que la conocemos, es nuestra egresada, como dices, muy versátil, porque en estos momentos está trabajando su proyecto de postdoctorado sobre trabajadores de la construcción en la zona exclusiva de Polanco, allá en Ciudad de México. Sí. Y además colaboró recientemente en un trabajo sobre la infancia, sobre el bienestar de la infancia, así que lo que le pidas, te lo hace esa mujer. Muy bien, perfecto. No sé, espero que tenga un poquito de tiempo, un minutito. Ajá, a ver. Comentarles a todos los que nos están escuchando y viendo que el Centro de Estudios en Geografía Humana el día 15, en teoría abrió el día 18 su convocatoria para realizar estudios de posgrado en maestría en Geografía Humana. Abrimos y vamos a cerrar el 15 de abril del próximo año. Por favor, entren a la página del Colegio de Michoacán, www.colmich.edu.mx, y hay 3 formas de entrar a la convocatoria. Una es mediante el banner, que es esta serie o este cintillo que se está moviendo todo el tiempo. Ponen ahí ver más en lo que es la convocatoria del Centro de Estudios de Geografía Humana, o se meten a Centros de Estudio, Geografía Humana, Maestría, y ahí viene la convocatoria abierta, ahí vienen los requisitos. No solo es para gente especializada o titulada en ciencias sociales, también hay ciertas ingenierías, cuestiones educativas que les puede interesar. Como ya les dijimos desde el principio, pues es interdisciplinaridad, y creo que entra mucho dentro de la geografía humana, entran muchísimos intereses. Todos los que estén interesados y que estén egresados de muchas universidades, pues pueden venir. Hay beca, se les ofrece beca CONACYT, y espero que le den una checada a la página. Ya abrimos la convocatoria y los esperamos muy entusiasmados con sus proyectos de investigación. Probablemente algunos de ellos o algunas de las personas que nos estén escuchando estén interesadas en los temas, ¿no? Entonces, adelante. Y pues felicidades, Octavio, por tu nuevo libro. Bueno, salió a lo largo de este año, durante este año. Tiene el año 2022, pero lo sacaron en 2023. Felicidades, y para quien es michoacano, pues le va a interesar mucho este libro. Diferentes temas acerca de Michoacán, diferentes perspectivas.
cosas que ni nos imaginamos. Yo creo que es un libro bastante recomendable. Felicidades a ti y a los autores. Gracias, también felicidades a ti. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Esto fue Resiliencia en Línea desde Código Libre. Gracias a Felipe, a Jaime, a Gerardo, que siempre nos ayudan a que estemos cerca de ustedes. Nos vemos la próxima. Código Libre.